Si tienen sus Biblias, acompáñenme a Tito capítulo 1. Y esta mañana vamos a terminar la sección que empezamos la semana pasada, donde estuvimos hablando sobre los falsos maestros. ¿Se acuerdan que el domingo pasado, cuando estudiamos este pasaje, decía que muchas veces como creyentes vivimos de una forma un tanto ingenua en cuanto a los peligros que hay a nuestro alrededor? Y esa ingenuidad nos hace ser imprudentes en la forma en la que nos manejamos y actuar como si no estarían esos peligros. Decíamos que para la iglesia el peligro más grande, que aparece en muchísimos textos, este es uno, son los falsos maestros. Hay un enemigo que es el que coordina todo. El enemigo es Satanás, y él es como adversario, está buscando destruir la obra del Señor. Y la herramienta que él usa es la mentira, es el engaño. Él es un mentiroso y él es padre de todas las mentiras. Y él tiene un sistema de engaño en el mundo. Tiene muchas formas, ese sistema no es uno solo, no lo podemos marcar, identificar con un solo formato ni un solo grupo, sino que tiene muchas expresiones. A través de todos los tiempos, él lo ha hecho y han surgido muchísimas falsas enseñanzas en la historia de la iglesia. Y estamos estudiando cómo al comienzo de la historia de la iglesia, cuando se fundaron las primeras iglesias, ellos tuvieron que lidiar también con este problema. Y la forma en la que ellos lidiaron con el problema y la forma en la que los apóstoles les enseñaron a cómo hacerlo, nos dejaron a nosotros la guía de cómo tenemos que vivir en nuestro tiempo. Y estuvimos estudiando de que frente a todo lo que la iglesia enfrenta, el Señor le ha dado una herramienta, un medio de gracia por el que la iglesia va a poder ser protegida. Y estos son los hombres que el Señor levanta para ser los líderes de la iglesia. La Biblia los llama los ancianos u obispos, pastores. Estos hombres no son solamente administradores. Los ancianos de una iglesia no son como el equipo ejecutivo de una organización que se reúnen en una mesa de trabajo y toman decisiones prácticas para la iglesia. Eso no es el equipo de ancianos. El equipo de ancianos tiene varias funciones, pero en el corazón de todo lo que tienen que hacer está el enseñar la verdad y en proteger la iglesia del error. Esa es su prioridad. En eso se tienen que ocupar. Y los ancianos que se ocupan en eso tienen que ser reconocidos por la iglesia, valorados por la iglesia, porque es un regalo del Señor, el tener hombres que están haciendo esa función, cumpliendo esa función. En Creta había muchas iglesias que se habían fundado, pero no estaban estos hombres todavía. Y estaba la iglesia en una situación muy, muy débil, muy vulnerable. Pablo lo llama en una situación deficiente. Y por eso era urgente que este hombre, Tito, cumpla lo que Pablo le dio para hacer. Tenía que visitar todas las ciudades y asegurarse de que cada iglesia tuviese ancianos. Ancianos calificados, no cualquier hombre, sino hombres que cumplan con los requisitos bíblicos. Hombres que estén aprobados en su vida familiar, hombres que estén aprobados en su carácter personal y hombres que puedan ser los que guíen con la palabra al pueblo de Dios. Eso es algo vital, no es algo menor. Que el hombre de Dios sea un hombre capaz de entender las Escrituras y explicarlas no es algo que se puede dejar a una segunda línea de observación. Esto es algo crítico, algo central. Y Pablo se va a ocupar de mostrar lo importante que eso es en estos pasajes que estamos estudiando ahora.
Ese porque que comienza en el versículo 10, dijimos, es la conexión con la razón por la que es tan importante que el hombre de Dios sea un hombre preparado bíblicamente, que tenga convicciones bíblicas y que las pueda defender. La razón es porque hay falsos maestros. Si no estuvieran estos hombres, entonces, bueno, una iglesia se las podría arreglar si el hombre que las lidera es un hombre bueno, un hombre servicial, un hombre afectivo, pero que no conoce la palabra. Pero siendo de que la iglesia está amenazada constantemente por estos enemigos, entonces esto no se puede negociar. Es cuestión de vida o muerte. La iglesia requiere a estos hombres. Cuando decimos que necesita hombres que conozcan la palabra, no estamos diciendo que la iglesia necesita eruditos bíblicos. Lo que la iglesia necesita son hombres que han sido nutridos día tras día, mes tras mes, año tras año, en el seno de una iglesia fiel, donde ellos escucharon la palabra predicada, donde ellos vieron modelos de cómo se predica y cómo se vive la palabra, que les permitió afirmar convicciones de cómo enfrentar un mundo que contradice y que ahora son enviados y encomendados por hombres fieles que son su respaldo ahí atrás, a quienes ellos les rinden cuenta y que ellos pueden estar en la línea de batalla peleando por la verdad del Evangelio. Esos son los hombres que necesita la iglesia. No necesita más hombres académicos que son producidos artificialmente para una tarea que nunca vieron cómo se hace, ni recibieron las herramientas para hacerla. La iglesia necesita pastores que sean formados en el seno de la iglesia con raíces profundas en la palabra de Dios. La semana pasada vimos en el versículo 10 y 11, empezamos a estudiar un tema que lo llamamos Defendiendo las ovejas. Ese fue el título. Y de esto se trata toda esta sección, la necesidad de que haya hombres que puedan hacer esa tarea, defender, proteger el rebaño de Cristo. Las ovejas son por naturaleza vulnerables. Y los pastores son los que permiten que ese rebaño sea protegido. Para defender a la iglesia, la semana pasada vimos en esos 2 versículos 3 conceptos. Y hoy vamos a seguir estudiando el mismo tema y agregando algunos conceptos más que aparecen en los versículos 12 al 16. La semana pasada vimos que para defender las ovejas 3 principios. Primero, conoce las características de los lobos, frena su influencia y advierte sus métodos. Retomamos hoy en el versículo 12. Déjenme leer del 12 al 16 y seguimos con el tema. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El versículo 12 entonces nos va a dar el 4.º principio, que lo titulé Reconoce su contexto. En esta lucha para proteger la iglesia, esto es lo próximo que tiene que tener en mente el hombre de Dios que tiene esta función. Reconocer el contexto de estos falsos maestros. En el versículo 12, Pablo lo que va a hacer es describir la situación en Creta, que es el contexto del que están surgiendo estos hombres. Y cuando la describa, ahora la vamos a mirar, te das cuenta lo corrompida que estaba esa sociedad. El pecado reina en el mundo, pero no todas las sociedades se han corrompido en la misma magnitud, de la misma manera. Y la sociedad en Creta era una que sobresalía por lo bajo que había caído.
en muchos sentidos. Ahora, Pablo va a decir cosas muy duras de Creta, pero quiero que tengas algo en mente. Quiero que recuerdes esto. En esa cultura, el evangelio llegó. No solamente llegó, sino que se infiltró por todos los rincones y en todas las ciudades. Ahora había grupos de creyentes que habían respondido al evangelio y que estaban creciendo en la fe. Esto es un milagro. Esto es la muestra de la gracia de Dios, que va a los lugares más oscuros, más viles, al pozo más profundo, a los pecados más horribles. Y en esos lugares, el poder del evangelio rescata a personas. Verdaderamente les transforma. Esa es la gracia del Señor. Ahora, en esa cultura, esas iglesias tenían el mismo estándar que todas las demás. Ellos tenían que vivir vidas fieles. Tenían que honrar al Señor y vivir como es digno del evangelio que les salvó. Tenían que adornar la doctrina con una conducta que refleje el poder del evangelio. Ellos no podían deslizarse y caer en los vicios en los que antes habían estado. Ellos tenían que romper con esas líneas de influencia. Ellos tenían que ser distintos a todo su entorno y eso le preocupa a Pablo. Y por eso Pablo insiste tanto en que Tito tiene que ser un hombre que que se afirme en sus convicciones y guíe a la iglesia a una vida fiel. Cuando vos lees, antes de estudiar unos detalles más, todo lo que se va a decir de Creta, hay una cosa que se me viene a la mente. Pablo va a usar una frase de un hombre que los cretenses conocían, y ahora la vamos a estudiar, pero es sumamente duro. Y en mi mente se me viene la pregunta, ¿qué diría Pablo de Argentina si estuviera hoy vivo? ¿Cómo describiría nuestro país? ¿Cuáles son los vicios que afectan a nuestro país? Y si la sociedad de Creta estaba en lo profundo del pozo, no sé cuál sería la evaluación de Pablo de nuestra sociedad, en donde estos vicios y muchos más aquejan a nuestro pueblo. Cuando una sociedad empieza a caer en una trayectoria de pecados que le llevan cada vez a pecados más bajos, hay algo que nosotros sabemos que está pasando. Lo sabemos por Romanos capítulo 1. Que Dios juzga al mundo dándole puertas abiertas para que todo el pecado de su corazón se exprese. Lo que Dios hace cuando una sociedad rechaza la palabra de Dios y se endurece contra la clara evidencia de quién es Dios y sus demandas, lo que Dios hace, según Romanos capítulo 1, es los entrega. Los entrega a sus propias pasiones, a sus propios deseos. Ustedes quieren vivir así, vayan. Y esos deseos no solamente le hunden cada vez más bajo moralmente, sino que llevan a la destrucción total. Y esa destrucción es la forma en la que Dios juzga a una nación rebelde. La forma en la que Dios juzga a una nación que rechaza la luz del evangelio es librándolos a su propio pecado. Nosotros miramos a nuestro alrededor y notamos esto, ¿no? Tal vez la gente de más edad puede verlo con más perspectiva y darse cuenta que donde hoy estamos como país, hemos caído mucho, aún de donde estábamos hace 50 años atrás, hace 20 años atrás, hace 10 años atrás. Estamos en caída libre. Y esto lo que marca es la forma en la que Dios está tratando con nuestro pueblo. El juicio de Dios se hace presente, pero en medio de esta sociedad, Dios también tiene a su iglesia. Como en Creta. Y en medio de esta sociedad, su iglesia debe vivir siendo luz. Y lo puede hacer. Parte de las piezas claves son los líderes que puedan guiar a la iglesia en esa dirección y puedan proteger a la iglesia de los lobos y los falsos maestros. Ahora,
la tarea de la iglesia no es frenar la corrupción de la sociedad que le rodea. Hay muchos creyentes, aún en nuestro tiempo, que están intentando hacer eso. Lo hacen por diferentes medios, ¿no? Por ejemplo, postulándose a ser el próximo presidente. O buscando alguna forma de alianza religiosa que permita darnos una palanca para hacer fuerza y resistir a esta sociedad para que no se corrompa por completo. Buscamos, ¿no es cierto?, frenar las leyes que se están escribiendo desde allá. Pero quiero que entiendan esto. Bíblicamente, la función de la iglesia no es frenar la corrupción de su entorno. Ya sabemos que eso va a pasar y lo sabemos proféticamente, ¿no? Vos lees el libro de Apocalipsis, las cosas están mejor al final. ¿La iglesia logró mejorar su entorno y la sociedad? Claro que no. El mundo va a ir de mal en peor. La iglesia no es un agente de transformación social. La iglesia es una luz en medio de la oscuridad. La misión de la iglesia es rescatar personas de ese sistema de corrupción que se degrada constantemente, sacarlos de ahí y que el Señor los traslade del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y que puedan vivir en el contexto de la iglesia una vida que honre a Dios. Esa es nuestra única expectativa. No esperamos otra cosa. Por eso no nos sorprende ver la degradación a nuestro alrededor, ni esperamos que eso cambie por nuestra influencia. Lo que esperamos es que la luz brille y que el Señor rescate y que su iglesia sea edificada y que el Señor juzgue el pecado, aun si fuese a ser necesario de esta manera, entregándoles a sus propias pasiones y que eso traiga la destrucción que viene atrás del pecado. Vos notás eso acá, cuando Pablo habla de los cretenses. Pablo en ningún momento le insinúa a Tito que él tiene que hacer algo para resistir esto. Lo único que tiene que hacer Tito es saber que la gente que está viniendo a la iglesia viene de ese contexto. Y entonces no le tiene que sorprender a Tito ver hombres llenos de vicios, queriendo escalar en la línea de influencia en la vida de la iglesia para poder alimentar sus propios apetitos. Eso no le tiene que extrañar, porque eso es lo que hay ahí afuera. Y estas personas están entrando a la vida de la iglesia. Pero Tito tiene que ser capaz de detectar eso, exponer lo que es falso y estimular la verdadera vida espiritual para que abandone toda esa forma de vida y viva de acuerdo a la palabra de Dios. Así que esta es la intención de este pasaje. El primero, entonces, es reconoce su contexto. Vamos a mirar juntos cómo describe Tito la situación en Creta. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Pablo va a usar una frase bien conocida. Ahí en los libros de historia podemos leer de un hombre que se llamó Epiménides. Epiménides, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero en el año 600 a.C., este hombre fue un filósofo muy renombrado y conocido en Creta. Tal vez una de las personalidades más destacadas de toda la historia de Creta. Este hombre fue conocido mundialmente en los círculos de la filosofía de su época y de todas las que siguieron después. Él era cretense. Y él dijo esto que Pablo dice acá, describiendo lo que estaba pasando ahí en Creta. Pablo no lo nombra, no da el nombre de esta persona, porque no quiere respaldar todo lo que esta persona es. Pero va a decir más adelante que esto que esta persona dijo es verdad. Y va a mostrar que lo que él está diciendo y la descripción que va a hacer de Creta no es un capricho suyo. No es que él está enojado con los cretenses por alguna razón y por eso les está insultando. No. Es una descripción acertada de una situación real en Creta. Y acá está la evidencia. Aún este hombre, incrédulo, no era del pueblo de Dios, lo reconocía. Bueno, ¿qué es lo que este hombre dijo? Estos hombres son siempre, y va a nombrar estas 4 cosas. Muchas veces nosotros
leemos algo así y pensamos, esto no debería estar acá en la Biblia. Porque la Biblia es un libro que representa el amor. ¿Cómo le vas a decir a una persona, vos sos una mala bestia? O sea, no, eso no es de un creyente. Pero te llamaría la atención ver cómo la Biblia se refiere a los falsos maestros. Tienen los títulos más descriptivos que podrías imaginar. Estábamos en la clase de hermenéutica el otro día y estábamos recordando otra imagen, cuando le llama perros. ¿Y cuál era la imagen que eso traía a la mente de esa gente, de esa época? Toda clase de descripciones. ¿Por qué la Biblia es tan cruda a referirse? Bueno, recuerden, estas no son las palabras de la Biblia. Bueno, están en la Biblia, son tomadas de otro lado y afirmadas bíblicamente. Pero la Biblia habla muy duro de estos hombres. Porque estos hombres no son, ya explicamos la vez pasada, no son compañeros de ministerio. No son aliados de la iglesia. Son enemigos que la iglesia tiene que aprender a reconocer por lo que son. Y la conexión que va a hacer Pablo es lo mismo que está pasando en el entorno. Estos hombres están queriendo infiltrar en la vida de la iglesia. Esta es su naturaleza. Ellos no han cambiado, no han sido transformados por el poder de Dios, así que siguen viviendo esa misma conducta, pero ahora con términos cristianos. ¿Qué eran los cretenses? En primer lugar, eran mentirosos, engañadores, falsos. Ya la semana pasada hablamos de esta característica, ¿no? Estos falsos maestros son engañadores. En el mundo, la mentira es una forma de vida. La gente la usa todo el tiempo. Arma sus categorías, ¿no? Están las mentiras piadosas. O sea, son las mentiras que no le hacen daño a nadie. Como si la mentira se pesaría en base al efecto que produce y no a la naturaleza de lo que es. La mentira es mentira siempre. En la Biblia no están las mentiras piadosas, ¿no? Las mentiras vienen de Satanás. Él es mentiroso y él es padre de toda mentira. Por el contrario, la Biblia afirma, Dios no miente. Dios por naturaleza es verdad. Siendo de que Satanás es el mentiroso y el padre de mentira, la mentira ha caracterizado a los falsos creyentes y a los falsos maestros desde el comienzo. Y hay muchos textos que así lo señalan. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Y sigue todo el texto, pero ahí lo llama mentirosos. En Apocalipsis 2 veces dice que los mentirosos no van a entrar a la ciudad celestial. En el capítulo 21-27 dice, por ejemplo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Lo mismo en Apocalipsis 22, 14 y 15. La mentira es la forma de vida del mundo. Hay muchas formas de mentir. A veces la mentira está en la forma de ocultar información importante o tratar de hacer a la persona tener una impresión que no es exacta para salir beneficiado con eso, ¿no? La semana pasada hablábamos de cómo en las iglesias se han infiltrado mentirosos. Son personas que saben usar las palabras a su favor, que saben dónde le pica a la gente para rascarle ahí y ganar el amor de la gente. Ellos no están interesados por la gente en realidad. Ellos están solamente sabiendo cómo manejar las masas. Ellos saben cómo juntar personas. Ellos saben cómo influenciar. Ellos lo estudian en los seminarios, yo les decía la vez pasada. En sus clases de fundación de iglesia lo que enseñan en muchos de estos seminarios es cómo captar la atención de la gente y lograr que vengan y lograr que se queden. Eso es fundar iglesias en muchos lugares. Las clases de liderazgo le enseñan a las personas las claves para lograr esa influencia, liderazgo e influencia, así que eso es lo que vos tenés que construir. Liderazgo bíblico no tiene que ver con influencia, liderazgo bíblico tiene que ver con carácter, con fidelidad. Y hay una influencia que Dios da en diferentes grados
al liderazgo para lograr edificar la iglesia y sus propósitos, pero el líder lo que se preocupa es en lo otro. Hoy hay todo un mercado. Vos vas a las librerías y muchísimo de lo que aparece ahí, que es formación de liderazgo y formación pastoral, tiene que ver con cómo engañar. Claro, no se dice de esa manera, pero es cómo lograr objetivos numéricos. Tengo que llegar a tantas personas o a tal presupuesto, y cuáles son las formas en las que yo voy a administrar mis programas para convencer a las personas que vengan y que me den. Son engañadores profesionales. La mentira que usan en el mundo para vender un producto la transfieren a la iglesia para lograr posicionarse ministerialmente. Y así son los cretenses. Claro, el cristiano no es así. Primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. La verdad es el valor central para la iglesia. La iglesia está apoyada sobre la verdad y la iglesia propaga la verdad, pregona la verdad, defiende la verdad. Y sus ministros son hombres de verdad. Sus miembros tienen que luchar para dejar la mentira y vivir de acuerdo a la verdad. Hay muchas formas de mentira. Juan, por ejemplo, nos dice que si una persona, hay en 1 Juan capítulo 1, si una persona está acá entre nosotros y da la apariencia de no tener pecados, ya sabemos, está mintiendo. Es obvio, ¿no? Porque todos pecamos. El que confiesa sus pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarle toda maldad, pero el que dice que no tiene pecado, miente. Entonces hay muchas formas de mentir. A veces con el silencio, a veces con nuestra postura, con nuestras palabras, con nuestros gestos. Mentimos porque damos una impresión que no es acertada. Queremos que los otros piensen algo que no es verdad de nosotros. No somos honestos. No somos honestos con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones. Eso en la iglesia deshonra al Señor. Y eso es la marca del mundo allá afuera. Y es lo que los falsos maestros, es lo que gobierna a los falsos maestros. Los cretenses mentirosos. Siempre mintiendo. Los cretenses malas bestias. Esto no es un insulto, es una descripción gráfica. Algunos creen que esto es una expresión irónica de Pablo porque en Creta no había muchos animales salvajes. Es una isla y se caracterizaba por eso. No había muchos animales salvajes. Entonces tal vez lo que se está haciendo es siendo irónico y mostrando que lo que falta en animales salvajes lo compensan con la vida de las personas que viven ahí. Son como animales salvajes. Y son animales salvajes malos. ¿Qué significa malos? Bueno, el animal se mueve por instinto, ¿no? No tiene una moral. El perro, ¿no es cierto?, que muerde a otro, no es porque él es malo, porque él no tiene una conciencia propia. Él no sabe nada, él actúa por instinto nomás. Y bueno, nosotros le decimos, es un perro malo, ¿no? Pero le decimos que es malo, ¿por qué? Porque hace cosas malas. ¿Y hace cosas malas por qué? Bueno, porque sus instintos lo mueven a hacer esas cosas malas. Estas malas bestias son personas que hacen cosas malas movidas por sus instintos. Son personas que no tienen poder sobre sus propios deseos o acciones. Son personas movidas por los impulsos. Como bestias que no tienen razonamiento y son arrastradas hacia el pecado constantemente. Estos son los cretenses. La próxima son glotones. Y entiende la palabra glotón, ¿no? Pero en griego la palabra acá es mucho más gráfica. Porque la palabra directamente es la palabra para vientre o para panza. Es como si diría, son panzas. Una panza caminando es esa persona. ¿Qué significa que es panza? No está diciendo que son gordos, pero está diciendo que ellos viven para sus apetitos. Eso es todo lo que les interesa y a eso se dedican constantemente. No sé,
Estaba escuchando en la radio, ¿no es cierto? Y la gente hablando sobre las injusticias de los salarios. Y decían, lo que queremos es que nuestros sueldos nos hagan felices y no nos dejen con un sinsabor. Esas fueron las palabras textuales. Claro, porque para eso trabaja uno, ¿no? Para ser feliz. ¿Para qué usa su sueldo? No, para comprar lo que quiere, ¿no? Para alimentar sus apetitos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida los alimento con el sueldo que gano. Eso es todo lo que representa el sueldo, ¿no? Son panzas caminando. Son personas que viven para sus deseos. Solamente. No hay nada más trascendente, no hay nada más importante para ellos. Esto es lo que caracteriza al mundo, ¿no? No pueden controlar esos apetitos, porque no hay otra cosa para ellos. Son esclavos de sus propios deseos. Glotones y ociosos. Esta es una combinación fatal, ¿no es cierto? Una persona que vive para sí misma, pero que no va a hacer nada para ganar lo que necesita ni siquiera para alimentar sus propios deseos. Espera, ¿no es cierto?, ser un vegetal que lo riegue constantemente. Una persona a quien alguien externo alimente todos sus deseos y mantenga sus expectativas. Una combinación terrible. Todo esto eran los cretenses. Este es el contexto del que están saliendo los falsos maestros. Y esto es algo de lo que tenemos que nosotros saber también. No podemos ser ingenuos y esperar, no. La iglesia es distinta y la iglesia va a vivir en una moral más alta. Bueno, lo va a hacer, pero la gente que está viniendo a la iglesia viene de un contexto similar. Y tal vez vos podrías pensar en otras características de nuestro país, aparte de estas, que tal vez creo que si las mirás todas coinciden, pero habría algunas más que podrías detectar en una sociedad corrompida. Entonces, si vamos a lidiar con los falsos maestros, tenemos que ser conscientes o reconocer el contexto. El versículo 13 nos da el próximo principio. Responde de acuerdo a su condición. Ahora que sabemos el contexto y lo que está pasando, y lo arraigado que está el pecado, y la influencia que han tenido desde niños, y toda la sociedad que alimenta todos esos pecados, ahora que sabemos todo eso, y sabemos la forma en la que ellos, si no son expuestos, lo van a querer seguir viviendo en la vida espiritual, así es como que hay que actuar ahora. Versículo 13. Este testimonio es verdadero. No sé si te das cuenta de la contradicción en este versículo. Es como una paradoja lo que aparece acá. Porque Pablo acaba de decir que los cretenses siempre mienten. ¿Y quién dijo eso? Un cretense que siempre miente. Entonces lo que dijo que los cretenses siempre mienten, ¿es verdad o mentira? ¿No es cierto? Es como una paradoja, ¿no? Porque si el cretense dijo que los cretenses siempre mienten, entonces él también mintió al decir que todos mienten. Pero no, Pablo está diciendo, mira, acá sí dijo la verdad. Siempre mienten los cretenses, pero aquí hay un cretense que dijo la verdad. Esta vez. ¿Y qué es lo que dijo este cretense? Bueno, recién lo acabamos de leer, ¿no? Entonces, siendo de que esto es verdad, siendo de que los cretenses son eso, ahora, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Lo que tiene que hacer Timoteo es reprenderlos. La palabra reprender es una palabra que usualmente su contexto da la idea de una confrontación. A veces da la idea de convencer o exponer. Por ejemplo, aparece en Lucas 3, con la historia de Juan el Bautista. Y cuenta ahí en Lucas 3 que Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, bueno, terminó poniéndolo preso a Juan y después asesinándolo. Pero ahí la palabrita fue reprendido por Juan. ¿Qué significa que fue reprendido? Bueno, ¿te acordás? Juan era un hombre que no tenía problema de decir las cosas como había que decirlas.
Él estaba ahí en el río Jordán y venían los fariseos a bautizarse. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira? Todo árbol que no da fruto va a ser cortado, tirado al fuego. Los confronta. Y acá Juan está confrontando al rey. A la persona que tiene la autoridad, que lo puede matar o meter preso. A esa persona no se le dice nada. No, sí. Sí, se le dice, ¿no? Claro, Juan vivía en otro contexto. Juan era el último de los profetas del Antiguo Testamento y él estaba en función de una nación. Hoy nuestra tarea no es ir a confrontar al presidente, como lo hubiese hecho un profeta del Antiguo Testamento. Pero lo que tiene que hacer Tito es similar a lo que hizo Juan el Bautista. Tiene que ver a estos hombres que están viviendo de esta manera y tiene que ir y reprenderlos. Reprenderlo significa tiene que exponer el pecado, tiene que señalarlo con claridad y tiene que decirles que abandonen ese pecado. Suficiente como para que se incomoden, como pasó con Herodes. En Tito 2, ya lo vamos a ver más adelante, el versículo 15, dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Tito tiene que hacer esta tarea de reprender en la vida interna de la iglesia, para que la iglesia viva de acuerdo a las instrucciones bíblicas. Esto de reprender no es algo solo para los ancianos. No solo los ancianos tienen que reprender. ¿Te acordás en Mateo 18, versículo 15, cuando Jesús está explicando cómo tratar el pecado en la vida de la iglesia? Si ves a tu hermano que peca, anda y reprendelo. Mostrarle el pecado. Llámalo a abandonar el pecado. Ahora, claro que tenés que hacerlo con amor, sin duda. Pero cuando hay un hermano que viene a reprenderte, tómalo como un regalo de la gracia del Señor. No seas rápido en señalar y decir, uy, no lo hiciste bien, deberías haber usado esta palabra o no aquella palabra. Más bien agradece al Señor que hubo un hermano que te reprendió. Porque necesitas esa tarea de la vida de la iglesia para poder abandonar el pecado y ser librado. Si se arrepiente, habrás ganado un hermano. Ganamos todos si vos dejás el pecado. Si vos no dejás el pecado, nadie gana. No ganas vos ni la iglesia. Y va a haber grandes consecuencias a eso. Entonces está la misma palabra reprender ahí. En 1 Timoteo 5:20, Pablo habla de que a un anciano que se mantiene pecando hay que reprenderlo públicamente. Esta es la función de la iglesia. Claro que no te vas a parar acá el domingo, ¿no es cierto? Y decir, tengo un aviso y vas a avisarle a todos los pecados secretos que yo cometí. Vos lo que vas a hacer es vas a venir y exponer mi pecado. Vas a confrontarme con mi pecado. Y si me arrepiento, ganaste un hermano. Gloria a Dios. Pero un anciano que no se arrepiente por su pecado, no solo no puede seguir siendo anciano, sino que su pecado tiene que estar expuesto frente a la congregación. La reprensión es una parte importante de la vida del pueblo de Dios, porque Proverbio 27:5 dice así, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. ¿Qué preferís? ¿Una persona que no te ama de verdad y te halaga todo el tiempo? ¿O una persona que te ama de verdad y te va a mostrar tu pecado todo el tiempo? Vos decís, no, yo me quiero sentir bien, así que elijo el que me halaga. ¿Pero dónde vas a terminar? Tu pecado es engañoso, tu corazón es engañoso. Son fieles las heridas del que ama. ¿Te hirió? Bueno, te hirió pero porque te ama. Inoportunos los besos del que aborrece. Hay en 2 Corintios, hay un ejemplo, un testimonio precioso del resultado de una reprensión bíblica. Cuando Pablo lo hizo con la iglesia en Corinto, y la iglesia en Corinto lo hizo con un hermano que estaba viviendo en pecado, el resultado ¿cuál fue? Un arrepentimiento genuino. Y ahí está descrito en el capítulo 7, versículo 8 al 11, cómo se ve un arrepentimiento genuino en esta persona. Entonces lo que hay que hacer es reprender. Sabiendo el mundo en el que vivimos, no podemos ser ingenuos y solamente alentar a las personas. Vamos que se puede. No.
Lo que hay que hacer es reprender. Esto es pecado, esto deshonra a Dios, esto se termina ya. Tenemos que dejarlo a ese pecado. Y agrega un adjetivo más. Tienen que hacerlo duramente. Tiene que reprenderlo duramente. Entonces, no solamente tiene que exponer el pecado, tiene que hacerlo con dureza. Ahí en 2 Corintios usa esta expresión, Pablo usa esta misma palabra en 2 Corintios 13:10, y la usa en este contexto. Pablo le escribe a la iglesia una carta que era difícil de digerir. ¿Por qué? Porque él dice, cuando yo vaya, no quiero tener que hacerlo ahí en persona. No me gusta retarte, no me gusta reprenderte, no me gusta exponerte. No es lo que elegiría. Yo lo que quiero es que estemos ahí, disfrutemos de la hermandad del pueblo de Dios. Entonces, le escribo esta carta para que corrijan lo que tienen que corregir y cuando yo llegue no haga falta una reprensión dura. Mira, la reprensión no es a lo que elegiríamos. La reprensión dura, mucho menos. A nadie le gusta hacerlo y a nadie le gusta recibirlo. Pero acá Pablo le dice a Tito que hay momentos donde hay que hacerlo. Porque, bueno, es que cuando vos tenés una persona sensible y humilde y tenés que corregir el pecado, entonces lo puedes hacer con gracia y tacto. Pero cuando tenés una persona mentirosa, mala bestia, ociosa y una panza caminando, no podés hacerlo de esa manera, ¿no? Lo que tenés que hacer es hacerlo con firmeza, con dureza, es la expresión acá. ¿Y por qué lo vas a hacer así? Lo vas a hacer porque lo que querés es que sean sanos, sanos en la fe. ¿Entendés esa palabra sano? Sí, estamos en pandemia. Estás contento de estar sano, ¿no? Sí. Bueno, pensalo así, esta es la vacuna. Este es el remedio para que una persona que está afectada por el pecado pueda estar sano de nuevo. Pueda funcionar de nuevo como un hermano viviendo la vida cristiana y teniendo victoria y creciendo. Entonces, hay momentos, Tito, donde frente a la situación en la que estamos, lo que se necesita es reprender duramente. ¿Y cómo van a ser sanos en la fe? Bueno, van a ser sanos en la fe no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En Creta había, ¿se acuerdan que dijo la semana pasada que principalmente de la circuncisión venían los falsos maestros? Y acá hay dos problemas que estaban afectando la vida de la iglesia y que Tito los tiene que corregir duramente. Para que sean sanos, ellos no tienen que practicar esto. Y hay dos cosas que menciono. En primer lugar, ellos no tienen que atender fábulas judaicas. Tenemos una ventaja. Estamos estudiando las epístolas pastorales y hay temas que se van repitiendo. Entonces, en Primera de Timoteo, cuando arrancamos Primera de Timoteo en el capítulo 1, Pablo le dijo a Timoteo algo parecido. Le habló de los hombres que siguen fábulas. Y ahí yo lo expliqué a qué eran las fábulas. Les conté que en el tiempo de Pablo, los judíos que conocían bien el Antiguo Testamento tenían una costumbre. Ellos se iban a un pasaje del Antiguo Testamento y empezaban a interpretarlo, pero su interpretación era una interpretación libre, ¿no? Ellos podían decir prácticamente lo que querían del pasaje. Y la gente que los escuchaba estaba acostumbrada a que ellos digan lo que querían, ¿no? Entonces, cuando un maestro descubría algo que nunca nadie había dicho de ese pasaje, algo asombroso, cuanto más asombroso era, más se amaba ese maestro. ¡Qué sabio, qué profundidad tiene ese hombre! ¿Y qué es lo que hacían esto? Bueno, estos hombres, en vez de explicar lo que los textos decían, le metían al texto un montón de cosas que no se decían. Por ejemplo, estaba leyendo esta semana de que estos hombres, por ejemplo, decían que Dios instituyó el día sábado para la nación de Israel porque los ángeles cuidan y cumplen el día sábado.
Y empezaban a buscar los textos y a explicar cómo en la Biblia muestra, ¿no es cierto?, que hasta los ángeles cumplen los sábados. Hasta llegaban a decir que la circuncisión Dios le había dado porque los ángeles se circuncidaban también. Las cosas más absurdas decían estos hombres. Ahora, ¿cómo una iglesia puede madurar con esta clase de enseñanza? Cuando hay hombres que lo único que le interesa es decir algo asombroso para que la gente diga wow, y lo saca de entre medio de las páginas, en medio de las líneas y guiones donde no está ahí. No, es un momento, ¿no es cierto?, de un pensamiento que voló y ahí llegó. Pero son ideas propias. Esto no es la palabra de Dios. Por más que vos agarres la Biblia y digas, hoy les voy a predicar la Biblia, si lo que haces después es interpretarla de esta manera, lo único que estás haciendo es contando fábulas. Son historias inventadas. Está bien que las cuentes, pero no es la palabra de Dios. Y la iglesia no tiene que darle el oído a eso. Hay que reprenderlos duramente para que no aparezcan en la iglesia hombres que son solo habladores de fábulas y que no van a edificar la vida de la iglesia. Ni sigan mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Este era otro problema, ¿no?, entre los judíos. ¿Por qué? En el tiempo de... ¿se acuerdan que Israel fue castigada por Dios? Por la idolatría, la rebeldía a la ley, y terminaron en el exilio. Por 70 años estuvieron fuera de la tierra, todo destruido. Y después Dios restauró la nación. Cuando se restaura la nación hay un avivamiento tremendo. No solamente se construyen paredes, sino que el pueblo de Dios vuelve a poner su atención sobre la palabra de Dios. Está Esdras, un escriba, y hay muchos escribas a su alrededor que son expertos en la palabra de Dios. Ellos saben cómo interpretar la palabra y darle el sentido a las palabras y predicar la palabra. Y la gente respondió a eso. Hubo un avivamiento, un enfoque de nuevo sobre la palabra de Dios. Pero esto con el tiempo empezó a desvirtuarse. Porque los judíos empezaron a evaluar y a pensar, bueno, nos fuimos al cautiverio por desobedecer a Dios, ¿no? Por ejemplo, mira, por no cumplir el año de reposo todos los años, el Señor nos mandó 70 años al cautiverio, un año por cada año que no cumplimos de dejar reposar la tierra. Los mandamientos del Señor son súper importantes. Entonces ellos empezaron a pensar y decir, bueno, a ver, si no queremos romper la ley de Dios, tenemos que asegurarnos. Entonces vamos a poner nuevas leyes que nos aseguren que no rompamos las leyes de Dios. Entonces, por ejemplo, Dios dice que hay que guardar el día de reposo. Pero ¿cómo sé si lo rompí al día de reposo? Bueno, tenés que seguir esta regla. Solamente podés caminar esta cantidad de pasos durante el día. Esos pasos son los que te permiten un paso más, rompiste el día de reposo. Estas son las actividades que podés hacer. Y de repente Jesús entra en todo ese sistema y empieza a mostrar todas las inconsistencias del sistema. Porque el sistema les permitía, por ejemplo, agarrar a un buey que se le había caído en un pozo. Pero no permitía sanar a una persona que hace 30 años que está enferma. Jesús rompió el día de reposo, todos, ¿no es cierto?, escandalizados. Y ellos iban y sacaban a los bueyes. ¿De dónde salió esto? De una ley que no está en la Biblia. De una ley que inventaron ellos. ¿Por qué la gente empieza a inventar leyes? Te digo, una de las marcas de los falsos maestros es que ellos inventan leyes. Leyes que te garantizan que si vos las cumplís, sos un buen cristiano. Si vos cumplís estas leyes, seguro vas a ir al cielo. Lo tenés en las sectas, por ejemplo, los testigos de Jehová, que tienen que cumplir horario, ¿no? Y vos lo ves en las esquinas ahí charlando entre ellos y nosotros nos reímos, decimos, están haciendo esquina, ¿no? Están ahí parados cumpliendo el horario que tienen que cumplir. La ley se los demanda. Las sectas lo tienen y todas las falsas religiones del mundo lo tienen. Tienen su propio sistema de cuáles son las reglas que hay que cumplir para asegurarte que estás bien. Si haces esto, estás bien. Pero te digo, esto también se infiltra a la iglesia de Cristo, ¿no? Hay muchos pastores que cuando miran la iglesia, lo único que les interesa es que la gente haga lo que se supone que un cristiano tiene que hacer. Entonces, a través de clases, cursos, herramientas y sistemas,
Tratan de que la gente se conforme a un estándar de lo que es una vida de un cristiano bueno. Y si vos haces todo eso, sos cristiano. Pero hay un problema con esto, ¿no? Y es que todas esas leyes no pueden arreglar lo que hay adentro del corazón. O sea, una persona puede hacer la hora silenciosa todos los días y no conocer a Dios, no tener nada de comunión con Él. No se trata de leyes. Todas las falsas religiones se apoyan en esto. Las leyes de Dios están en el Nuevo Testamento, en la Biblia, pero ¿para qué están las leyes de Dios? No están para decirte si lo cumplís vas a tener el reino. ¿Se acuerdan cómo le preguntó este hombre rico a Jesús? ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántas cosas cumplir? Jesús le dijo, bueno, cumplí los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Bueno, acá están, este y este. Ya los cumplí todos. Algo ingenuo, ¿no? Porque los mandamientos están hechos para exponer el pecado del hombre. Nadie los cumple. Nadie que sea honesto puede mirar todos los 10 mandamientos y decir, yo siempre los cumplí. Desde que nací, nunca los rompí. Este es un hombre que no entiende la profundidad de su pecado. Entonces Jesús lo desafía y le dice, bueno, está bien. ¿Vos cumpliste todo? ¿Amás a Dios más que todas las cosas? Sí. ¿Amás a tu prójimo como a ti mismo? Sí. Bueno, entonces, vendé todo lo que tenés, dalo a los pobres, ya que los amás tanto, y seguime a mí, ya que me amás tanto. ¿Y este hombre qué hizo? Se fue avergonzado, ¿no? Porque lo único que pueden hacer estos mandamientos humanos es tapar el verdadero problema. Y eso es lo que hacen las falsas religiones y los falsos maestros en las iglesias. Lo que hacen estos falsos maestros es tratar de sentirse seguros y hacerte sentir seguro en una regla humana cuando fallan en mostrarte el camino de la gracia redentora y guiarte al nuevo nacimiento. Si vos ofrendás, das tu diezmo, cumplís con los requisitos de la iglesia, estás bien. Bueno, el último punto, entonces, reconoce su contexto, responde de acuerdo a su condición, corrige su error. Estos errores que ellos tienen en cómo manipulan o distorsionan la verdad del Evangelio, tienen que ser confrontados. Y acá Pablo lo va a hacer. Pablo va a agarrar esto último y explicar cómo se tiene que entender bíblicamente, cómo se tiene que entender la verdadera purificación, la verdadera santidad, la verdadera demanda de Dios. Y así lo explica. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Pablo lo que va a mostrar es que el problema no está afuera, no está en las cosas que uno hace o deja de hacer. El problema está dentro. Es lo que Jesús le confrontó a los fariseos, ¿no? Eran sepulcros blanqueados. Por afuera se veían muy bien, por adentro lleno de huesos de muertos. Entonces, el problema es este. Cuando Pablo dice acá, todas las cosas son puras, no está diciendo, no sé, irte, ¿no es cierto?, a una fiesta de orgías es puro. Fumarte un cigarrillo de marihuana es puro. Todas las cosas son puras, no hay nada impuro. Eso no está diciendo Pablo de ninguna manera. Hay cosas que son pecado y hay cosas que no son pecado. Pablo lo que está corrigiendo acá es una desvirtuación de un principio. Y Pablo está mostrando de que el problema no está afuera, el problema está adentro. En este tiempo había unas limitaciones que estos hombres ponían mucho énfasis en relación a la comida. Entonces, había dietas que tenían que cumplir, cosas que se podían comer y cosas que no se podían comer. Estos judíos que lo habían aprendido de la ley, lo querían imponer en la iglesia. Y decir, bueno, los creyentes también tienen que cumplir con toda la ley. Porque el chancho es un animal impuro. Y ¿cómo van a comer chancho los creyentes? Y claro,
En la Biblia hay leyes de alimentación, pero estas leyes fueron leyes solamente temporales con un propósito pedagógico. O sea, Dios le estaba enseñando a Israel a discernir, a separar ideas, a separar categorías. Dios le estaba enseñando a Israel a verse a ellos mismos como separados del mundo. El mundo come chancho, nosotros no comemos chancho. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Dios le estaba enseñando a Israel a la obediencia y su incapacidad de obedecer. Entonces tenían estas leyes. Pero estas leyes no son perpetuas. No tiene que ver con que el chancho sea inmundo o no. Era solamente una regulación temporal. Entonces ahora todos los alimentos se pueden comer. Yo sé que hay algunos que deciden no comer chancho y me parece buenísimo. Si piensan que para la salud es mejor. Pero no es inmundo. Dios dijo, no hay ningún alimento inmundo. Hay alimentos venenosos, pero no hay alimentos que moralmente te contaminen delante de Dios, ¿sí? Entonces, este es el punto. Y ellos estaban haciendo estas categorías. Y por eso Pablo acá lo va a confrontar, decir, todas las cosas son puras, en ese sentido, para los puros. O sea, cuando hay un corazón temeroso de Dios, que quiere honrar a Dios, que es dirigido por la palabra de Dios, Él hace uso de todas las cosas con una limpia conciencia y para la gloria de Dios. Y eso es puro. Cuando se come el chancho o cuando come verduras, Él lo hace para la gloria de Dios. Y entonces es puro lo que Él está haciendo. Pero agrega después lo siguiente. Más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. ¿Y de quién está hablando acá, Pablo? De estos hombres. Y usa dos categorías. Ellos están corrompidos. Va a explicar después qué tan corrompidos están. Pero están corrompidos no de afuera, están corrompidos de adentro. Estos hombres están podridos de adentro, están llenos de huesos de muertos. Y por eso no pueden tocar nada y hacerlo santo. O sea, las cosas santas de afuera no lo hacen santo a ellos. Todo lo contrario, su contaminación lo que hace es contaminar todo lo que ellos tocan, porque ellos están corrompidos. Es como Isaías cuando dice que todas las obras de estos son como trapo de inmundicia. Porque lo que es corrompido no puede hacer nada santo, todo lo contrario, contamina todo lo que toca. Entonces ellos son corrompidos e incrédulos. ¿Por qué son incrédulos? Bueno, porque ellos no creen la palabra de Dios. No creen lisa y llanamente lo que el texto bíblico dice. Ellos han creado su propio sistema religioso. ¿Qué tan corrompidos están? Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El problema es interno, el problema es del corazón. Esto es una doctrina bíblica que aparece en todas las escrituras y que muestra que no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. En el corazón, desde la concepción misma, desde el día 1, hay una sola célula que se une, esa sola célula es moralmente corrompida. No judicialmente, sino moralmente. Porque esa sola célula tiene una parte inmaterial que se llama el alma. Y en esa parte inmaterial está corrompida moralmente. Ese hombre o esa mujer que está ahí, en ese código genético recién, antes de su desarrollo completo, es pecador, culpable del juicio. Solo falta desarrollo, ¿no? A partir de ese punto. Y desde ese momento en adelante, esta corrupción está en el corazón y se manifiesta en 1000 maneras. Pero lo explica así, la mente, o sea, la capacidad de pensar, y la conciencia, o sea, la capacidad moral de evaluar el entorno en el que está. Eso está corrompido. La persona no puede pensar correctamente y la persona ni siquiera se da cuenta que está pensando incorrectamente. Él es esclavo de sus pecados, esclavo de sus pasiones desde el día que fue concebido en adelante. ¿Y eso se puede arreglar con mandamientos humanos? ¿Eso se puede arreglar con nuevas reglas y prácticas? Entonces estos hombres que están proponiendo esto, proponiendo estas reglas humanas para cuidarnos de no pecar, están fallando totalmente el punto. Porque esto no logra santidad verdadera.
La santidad es algo que se expresa desde adentro hacia afuera. Una persona que es transformada internamente se va a ver en el exterior con una vida transformada. Pero no se puede cambiar el corazón de una persona con acciones externas. Por eso, entre paréntesis, como iglesia, no podemos nosotros administrar el crecimiento de la iglesia, el crecimiento verdadero de la iglesia. Podemos ser fieles en lo que el Señor nos dio para hacer, pero el Señor del crecimiento, que una persona se convierta, es una obra de Dios. No es el resultado de los programas que tenemos. No es porque yo predique bien o mal. No tiene nada que ver con eso, porque no es una obra humana. No es nada de lo que hacemos. Esto es una obra divina, es un milagro la salvación. No tiene que ver con mandamientos o con actividades humanas. Es el poder y la gracia de Dios que salva personas. Y acá está la evidencia de que estas personas no han sido transformadas. Estas personas que están promoviendo las habladurías judaicas y los mandamientos de hombres, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Hay una disonancia en sus vidas, ¿no? Por un lado, ellos se asocian con el pueblo de Dios. Ellos dicen, sí, nosotros somos creyentes. Es más, estos hombres están escalando en influencia. Ellos quieren ser vistos no solamente como creyentes, ellos quieren ser vistos en la punta de la pirámide. Quieren ser vistos como los supercreyentes. Los creyentes que todos aspiren a ser estos hombres, ¿no? Pero aunque se promueven así y profesan eso, son desenmascarados a la hora de mirar sus acciones, sus hechos. Donde está la verdad es en las acciones. Es como dice Juan ahí en 1 Juan, en esto sabemos que le conocemos a Él si guardamos sus mandamientos. Es así de sencillo. La persona que conoce a Dios es la persona que está viviendo de acuerdo a la ley de Dios. No hay mucha vuelta en eso. Y esta es nuestra regla más clara para poder reconocer que ellos están predicando un falso evangelio, un evangelio que no salva, un evangelio que no transforma, que solamente pinta sepulcros, pero que no cambia la condición del corazón, porque ellos mismos están en esa situación. Ellos se presentan en una manera que no es respaldada por la forma en la que ellos viven. Entonces, la ortodoxia tiene que estar acompañado con la ortopraxia, ¿sí? Lo que decimos tiene que estar acompañado con lo que hacemos. Hablamos de acuerdo a la palabra de Dios, vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. El último termina diciendo, esto es lo que produce en ellos son abominables. Ahora te imaginas lo que esta gente ha tratado de construir toda su vida. Ellos quieren tener el respeto de los demás. Ellos quieren ser vistos como los ejemplos a seguir. Ellos quieren ser vistos como los modelos en todo. Como personas santas, puras. Como los fariseos, ¿no? ¿Te acuerdas lo que decía Jesús? Los exponía. Y acá Pablo está haciendo lo mismo. Ellos son abominables. La palabra acá es muy dura. Abominables y rebeldes. Ya hablamos de la rebeldía que les caracteriza. Ellos no se sujetan a nadie. Y por lo tanto reprobados en cuanto a toda buena obra. Descalificados. Reprobados. Es esa misma idea, ¿no es cierto? No pasan el estándar de la prueba de qué es un verdadero ministro de Cristo. Pero ellos están promoviéndose de esta manera. Y Tito lo que tiene que hacer es reconocer esto que está pasando y corregirlo. Tiene que reprenderlos, decíamos antes. ¿Por qué? ¿Te acordás ahí en Primera de Timoteo? Pablo le dice a Timoteo que el siervo de Dios no tiene que ser contencioso, sino tiene que ser amable, paciente. Que corrija con paciencia por si quizás Dios le conceda a esas personas que se arrepientan y que vengan al camino de la verdad. Esa es la expectativa, esa es la esperanza. Aún los falsos maestros son personas por quienes Cristo murió. Aún los falsos maestros son personas a quienes tenemos que alcanzar con el Evangelio.
pero no tienen que ser adulados, tienen que ser reprendidos duramente para que el Señor haga una obra en sus corazones y pueda traer verdadera salvación a personas que están engañadas ellos mismos por el padre de mentiras, por Satanás. ¿Sí? No tenemos lucha contra carne y sangre, no hay personas que sean nuestros enemigos, nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra Él peleamos. Estas personas están cautivos a voluntad de Él y sirven para sus propósitos. Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por tu palabra, porque ella trae tanta luz, claridad a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestra iglesia y nos protege de estos peligros a nuestro alrededor, nos advierte, nos da las instrucciones que tenemos que seguir fielmente para no perder el fruto de tu obra, para poder ser parte de la edificación de tu iglesia. Ayúdanos a ser diligentes, que lo que vamos aprendiendo pueda transformar la forma en la que vamos viviendo. Te encomiendo todo esto a ti, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades. Es solo tu gracia la que puede producir el querer y el hacer. Danos victoria sobre nuestro pecado. Ayúdanos a vivir vidas fieles, Señor, para que tu iglesia sea edificada, el mundo pueda ser alcanzado, el enemigo pueda ser silenciado. Señor, te encomendamos todo esto a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.